Más nos vamos a Italia, más puntualmente a Bolonia. Ahí se está desarrollando una de las ferias más importantes que tiene que ver con la maquinaria, EIMA, y obviamente está el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas en contacto con nosotros. Hablamos de Eduardo Borri. Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás vos? Un placer, la verdad que fantástico. Me imagino que con mucho trabajo, cansado ya a esta hora, la tuya me refiero, porque ya estás prácticamente yéndote a dormir. Así es, ya el cuerpo se acomodó a la diferencia de 5 horas y ya se empieza a notar un poco la diferencia horaria. Hace casi 10 días que estoy primero visitando algunos posibles proveedores o socios en España, después Alemania y ahora finalmente en Italia. Y bueno, ya con 5 horas de diferencia se empieza a sentir el cansancio en este horario. Seguramente. Contame de cómo se está desarrollando esta feria, que vuelve a lo presencial, que vuelve a encontrar obviamente a todo el mundo de la maquinaria, y cuál es el objetivo de la presencia de la Cámara ahí. Bueno, como bien vos decís, Marcelo, se vuelve a lo presencial. Yo no tengo punto de comparación porque ustedes bien saben que yo soy relativamente nuevo en el sector, entonces es la primera vez que visito esta feria, entonces no hay punto de comparación. Está claro de que hay menos gente que en otros momentos, pero bueno, una concurrencia importante, muchos controles, mucha seguridad, mucho protocolo. Es una feria que está orientada principalmente a lo que es proveedores de la maquinaria agrícola. Italia tiene un histórico de tecnología relacionada con el agro, agropartistas que están exponiendo, bueno, eh, quizás la producción de maquinaria agrícola es diferente a la nuestra, son escalas un poco más chicas, no es como Estados Unidos, pero creo que es importante mantener relaciones con este tipo de empresas y bueno, es un poco lo que buscamos. Yo tuve alguna reunión con el presidente de Federunacoma, que es la organizadora de este evento, es mi par italiano, si se quiere, relacionado con CASMA, y tratamos de pensar cómo podemos incentivar a que más empresas agropartistas o incluso fabricantes de maquinaria agrícola puedan empezar a exponer en este tipo de ferias, porque es una ventana al mundo y bueno, y así lo entendemos todos, ¿no? Seguramente, y obviamente también en estos tiempos donde la maquinaria agrícola, la industria en la Argentina está dando números excelentes, teniendo en cuenta todo el problema global que hubo, ese problema global se refleja también en lo que tiene que ver muchos proveedores del exterior que se relacionan directamente con la actividad que obviamente regula y rige la Cámara en la Argentina, ¿no? Bueno, así es. Hoy justamente tuve una reunión esta tarde con la Federación de Cámaras de Maquinaria Agrícola que se llama AgriEvolution, en donde hay empresas, hay cámaras, perdón, de Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos, de Japón, de China, de Turquía. Y la variable o la constante es justamente esta, ¿no? El problema de las paradas y arranques que está habiendo a nivel internacional en términos de proveedores. Me parece que todavía este tema no está solucionado. Estamos viendo puntualmente en el caso de Argentina el tema de neumáticos que de alguna manera antes el mundo esperaba que la Argentina solucionara sus problemas de divisas, de faltantes o de demoras en giros al exterior. Hoy una demora en una transferencia significa que es un contenedor que se va a otro país que lo está demandando. Entonces, justamente lo que estamos tratando con el gobierno es tratar de aceitar estos mecanismos de aprobación para que esto no ocurra. Bien, Eduardo, y en ese aceitar los mecanismos, cuando uno habla en representación de Argentina, obviamente, porque la Cámara es a nivel nacional, ¿cuál es la reacción o la visión que tiene el mundo, teniendo en cuenta que Argentina está en una situación muy particular que tiene que ver con lo político, que genera expectativas, que tiene distintas alternativas que se van dando? ¿Cuál es la visión que tiene el mundo, si es que existe o si es que llega al mundo todo lo que está ocurriendo en el país? Yo creo que
La Argentina, en términos de fabricación de maquinaria agrícola, es un referente mundial. Ayer me lo planteaba justamente el presidente de Feder Unacoma. Eh, Somos un aliado, un jugador importante. Y bueno, y esto trasciende a las situaciones que, que la Argentina puede llegar a tener. Me parece que en la medida en que nosotros trabajemos en conjunto con otros, como para tratar de complementarnos, esto va a estar en agenda, la Argentina siempre va a estar en agenda. Estamos trabajando con ellos en algunas exposiciones que se van a desarrollar en la Argentina, en Mendoza, en relación a fruti hortícola, vitivinicultura, en fin. Hay cosas importantes que el mundo está pensando para la Argentina y creo que hay que ser protagonistas de esa situación. En eso me quedo, en lo que decís, porque muchas veces nos centramos y nos quedamos en el análisis del mundo del núcleo agrícola y de nuestra zona, y la Argentina entrega economías regionales increíbles de muchas oportunidades en el mundo que estamos ahora, ¿no? Así es. Hoy charlaba en esta reunión con nuestro par de Francia, o alguien de la Cámara Francesa, y de hecho están visitando Mendoza en noviembre, y bueno, un poco la apuesta es, bueno, nos vemos en noviembre en Mendoza, para trabajar en estas economías regionales. Creo que nosotros tenemos a ver, ¿cómo decir? Nos focalizamos en la soja, el maíz y el trigo, y hay otra Argentina relacionada con economías regionales que creo que hay que divulgar, hay que seguir trabajando en expandir esas economías regionales. Seguramente, mirá la casualidad, hoy justamente tenía una charla que tiene que ver con la nuez argentina y que se relacionaba con lo que significa el negocio de exportación de nuestra nuez, que es de muy buena calidad, donde el INTA hizo un estudio y a través de ese estudio del INTA estuvimos charlando con la gente que produce nuez, que ocupa muy poca superficie con un negocio de muy buen volumen. Y esos son los ejemplos claros de estas economías regionales, ¿no? Para mí sí, hay que trabajar en todos esos nichos y bueno, y hay que complementarse. Particularmente creo que si bien venimos desarrollando el concepto del AgroValley para la Argentina, es decir, esto de que la Argentina se transforme en un polo de desarrollo tecnológico agroindustrial, también sabemos que no somos autosuficientes, que necesitamos de otras tecnologías de otros países para poder complementarnos. Entonces, me parece que el camino es ese. El camino del diálogo que existe en el mundo y que tanto se exige en la Argentina, que pareciera que existe en la Argentina, pero a veces el diálogo no se transforma en decisiones, ¿no? Que es siempre lo que decimos acá y pareciera que es lo que reclama el mundo. Mira, ayer puntualmente me llamó un funcionario del gobierno nacional relacionado con el tema importaciones, y yo le decía algo que particularmente lo veo en nuestras empresas y que trato de alguna manera ponerlo en práctica. Nosotros tenemos que salir de la protesta y pasar a la gestión. Es cierto que estamos debilitados, que tenemos determinadas situaciones, pero no creo que haya malas intenciones de parte del funcionario de turno, sea municipal, provincial o nacional. Se encuentra con una problemática que puede ser compleja, que puede no ser referida a este gobierno, y que a lo mejor llevamos décadas, y que se trata de poner en blanco y en negro cuál es la situación que nosotros tenemos y tratar de mostrarles que un determinado insumo puede significar nada comparado con lo que significaría cientos de empresas de maquinaria agrícola parado por ese insumo. Entonces, creo que siempre la primera opción es el diálogo. Seguro que sí. Eduardo, gracias por este contacto, abrazo enorme y obviamente, ¿cuándo estás regresando a la Argentina? Estoy PCR mediante, porque cada movimiento que uno da tiene que ser testeado. El sábado estoy embarcando para Argentina, el domingo estaré por ahí. Comiendo un buen asado, porque la verdad que se extraña. Se extraña y mucho, me imagino. La última, y volviendo al tema de la situación global de la pandemia,
Acá pareciera que todo, no sé si ha terminado, pero hay una relajación importante. En el día de ayer, Capital Federal dejó de usar el barbijo como obligatorio al aire libre, hablamos. ¿Y cómo está la situación allá en ese aspecto? Misma situación. De hecho, tuve que preguntar porque yo deambulaba por las calles usando barbijo y me daba cuenta que era el único que lo hacía hasta que pregunté si era obligatorio o no y me dijeron en España que no, en Italia lo mismo. Pero bueno, hay que seguir cuidándose porque esto no sabe dónde, no se sabe dónde va a terminar. Creo que hay controles muy estrictos. La verdad es que los PCR son un dolor de cabeza y un dolor de bolsillo porque hoy en la feria están cobrando 120 euros para hacer un PCR y así que uno lo tiene que sumar en los costos de viaje para poder transitar de un lugar a otro. Sin lugar a dudas. Abrazo enorme. Nos reencontramos aquí al regreso y bueno, ojo con el asado el fin de semana, que a veces cuando uno lo come de golpe hace mal, ¿eh? Esperemos que los chicos me esperen con un buen asado. Ya les dije hoy que no había chance de que esto no ocurriera. Chao, querido, un abrazo.